Bueno, familia, tenemos este seminario online a 4 horitas, el verdadero rostro de Dios, que viene un poquito a colación del tema que vamos a tocar hoy. Con el doctor Ángel Luis Fernández en directo será en aulaspandora.es el 28 de julio 2024. O sea que a final de mes, ya sabéis, tenemos este nuevo seminario con el doctor y espero que estéis ahí y nos veamos todos las caras. Bueno, un saludo familia, empezamos la semana, hoy es lunes, es día 15 de julio 2024, ya son las 6:06 y como no, siempre os comento, en la descripción del vídeo os he puesto los datos de contacto de la página web de Ángel por si queréis comprar los libros, saber en qué parte está del planeta dando conferencias, cualquier cosita, ahí lo tenéis todos sus datos y luego los de aulaspandora.es para que hagáis el seminario, tenéis el enlace, lo he puesto tanto en el chat como aquí en la descripción del vídeo le podéis dar y ya os podéis ir apuntando. Si me estáis viendo en diferido, también apuntaros ya, solamente tenéis que darle. Pues nada, empezamos esta semana que tenemos 5 directos y este es el primero que toca hoy lunes haremos 2. Y bueno, vamos a saludar a Ángel, que estará en algún lugar de América, por ahí andará. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo Hola, andas? Luis, un abrazote, ¿qué tal? Muy bien. ¿Cómo vamos de verano? De momento bien, está siendo un verano fresquito, no caluroso como otros años. Eso es ya de por sí una ganancia, ¿no? Qué bien. Sí, sí. Para mí sí, para los blanquitos nos viene bien que no sea tan caluroso. No, sí, los que sois tan blanquitos tenéis que tener cuidado con tanto sol, ¿eh? Somos un blanco perfecto. Sin duda alguna. Sí, sin duda alguna. Bueno, doctor, yo cuando has dicho otras Biblias, ¿te refieres siempre a la religión cristiana o te refieres a más religiones? Bueno, cuando hablo de otras Biblias, yo creo que está muy extendida la creencia de que la Biblia por antonomasia pues es la cristiana, la católica, ¿no? Y a mí me pareció oportuno hablar de esto porque, fíjate, en el mundo en este momento hay algo más de 4.200 religiones, que son muchas, ¿no? Y bueno, lógicamente, pues hay religiones mayoritarias, tal vez el 75% más o menos de la población global, pues hay que dividirlo entre el cristianismo, el islam, el hinduismo, el judaísmo, el bahaísmo también, el islam, el neopaganismo, el taoísmo, el sintoísmo, el budismo, el sijismo, el brahmanismo, ¿qué más? El jainismo, el ayabatzi, el wicca, los templarios o incluso hasta la iglesia nativa polaca, que es muy poderosa, ¿no? O sea que fíjate tú, cada una de ellas tiene su propia Biblia, pero vuelvo al principio, hay más de 4.200 religiones que tienen sus textos, ¿no? Y que siguen esos textos, ¿no? O sea que realmente hablar de la Biblia por antonomasia, pues no se puede, ¿no? O sea, todos son importantes y todas tienen sus criterios especiales, ¿no? Y además, pues también tenemos que referirnos a toda una serie de culturas que hasta ahora pues han sido ignoradas, ¿no? O minimizadas, como son pues las culturas nativas de China, de India, de Grecia, de Roma, cuyos textos sagrados o literarios, porque hay también textos literarios que pueden ser considerados como Biblias, ¿no? Y se presentan como un reflejo de la mentalidad de sus autores y son pues algo así como la punta del iceberg de la cultura de su época. Todo ello en un intento pues por traspasar parte de ese espesor, ¿verdad?, que les da sentido, ¿no? Y bueno, de esto quería hablar realmente, ¿no? Porque fíjate que a partir de, esto fue en el siglo pasado, el tercer Congreso Mundial de Historia del Derecho, se retomó la importancia en ese congreso de los llamados textos sagrados precristianos, es decir, antiguas colecciones de poesía de los pueblos germánicos que se fundían con la ecdótica alemana, es decir, con los textos que se coleccionaban, así como con los himnos arcaicos de los indoeuropeos y otros mosaicos también, que han sido útiles para establecer pues todos los lazos de tipo filogenético, ¿no?, de los grupos humanos y que, bueno, yo diría que de alguna manera desentrañan las
así llamadas religiones naturales, ¿no? Pero desde la óptica de la historiografía del derecho, en aquel congreso, se focalizaron en esos textos, en las tablillas, pergaminos o enciclopedias que se corresponden a planes normativos que incluyen religión, pero también contenido extradisciplinario, ¿no? Y también incluyen ahí las mitologías, que son producto, como ya sabéis, de los fenómenos extranormativos entroncados a esta, habría que decir, fábrica interpretadora del conocimiento ordenado, ¿no? Y de ahí ha nacido otra vez la importancia de centrarnos en esta situación que se presenta pues en todo el mundo todo el tiempo, ¿no? Y es que las Biblias pues no son unas, ¿no? O sea, hay otros documentos que incluso pasaron un poco desapercibidos, pero son auténticas Biblias, ¿no? Fíjate que allá a principios de 1700, un padre franciscano, un tal Sinibaldo de Mas, pues exhibió en la Biblioteca Barberini un documento de sus propias manos che titolava il 400 errori d'un curioso nella lingua di Giordano, ¿no? La lengua antica de la Albania marítima, que se presentaba como traducción directa del original y que había sido preservada por el Observatorio de Sanafre en Albania. Y este texto importantísimo recoge en albanés arcaico, no muy ortodoxo, pues una crónica detallada de Platinópolis de Macedonia, ¿no? Una prosa extraña, peripatética, con explicación de significados, divisiones de tiempo, espacio, desposesiones y todo lo que tiene que ver con las virtudes fundamentales para el saber. Y este hombre generó, sin querer, una especie de Biblia, ¿no? Una ciencia del cristianismo, ¿no? Y también hay una crónica de Constantino, con tradiciones diaconales y marianas, que escribió en su momento un tal Atanasio Carmigiano, ¿no? De Ciudad de la Blanesca, cerca de Tarento, ¿no? Yo creo que apóstata por completo de la fe cristiana. Pero como digo, hay montones de Biblias y quisiera hacer un repaso rápido a las más importantes y comenzar por el libro de los muertos de Egipto, ¿no? Que es uno lo conoce todo el mundo, aunque su denominación correcta es el libro de la salida del día, ¿no? De la salida al día. Esta es una especie de, como si fuese una almohada mágica para los difuntos, ¿no? Siempre se depositaba en los ataúdes, por lo que algunos la denominaban también el texto del cercado, ¿no? Y las láminas que componen esta colonia formando el libro están en museos perfectamente ordenadas. Hay no evidencia en que tengan que ser leídas en un determinado orden, pero sí que hay láminas dobles y se supone que la maldición y el contrahechizo debían colocarse delante una de la otra, porque en principio no había inquietud por dejar atrás un libro completo, ni siquiera del capítulo más conocido. Había, aparte de eso, pues áreas que hoy por hoy sonarían muy, muy extrañas, ¿no? Como digo, este texto se llamaba originalmente Periem Shema, libro para la salida al día, y designaba pues a los cimientos de un estuche de bultos o capullos y que estaba ubicado al lado izquierdo del tamaño de un sarcófago, ¿no? Y representaba simbólicamente tanto los santos bultos de Osiris, cuanto las bóvedas del palacio que estaban habitadas por el difunto tenían que ver, ¿no? Y la forma usual pues fue esa, o sea, el libro para comenzar el día, para salir el día. Seguramente se refería, pienso yo, a la aparición del sol cada mañana y se escribió para difuntos canóforos de primer grado y para los que ya estaban pacificados y que estaban presididos por Osiris y que gobernaban una parte del mundo subterráneo. Este es un compendio de hechizos y de himnos utilizados para facilitar la navegación del difunto más allá de la eternidad. El conjunto más usual
creo recordar que estaba formado por 206 capítulos, creo, más el Huyahu Setep, que es la fórmula capaz de hacer persistente la casa del difunto. La procedencia de los diferentes bultos y capullos muertos pues era seguramente múltiple, ¿no? Y allí estaban rodeados de cartonaje, de madera e incluso de pequeñas momias naturales o artificiales que hacían ellos también, de lo que no se ha hablado mucho, ¿no? Otra Biblia, sin duda importante, es la de los Vedas en la India. Fijaros que el principio constitutivo de los Vedas nunca fue revelado. Siempre existió el distintivo de Brahma, ¿verdad? Y la revelación manifestaba a personas que crecieron sobre él sus sagradas jurisdicciones y que aparecen ahí, ¿no? Pero ni personalmente el Brahma, ni los dioses exclusivos del sacrificio, ni su acción primitiva misericordiosa, ni siquiera la supremacía de la divinidad en los ritos místicos, pues fue óbice, ¿no?, para descentralizar estos textos que constituyen todavía hoy una referencia importantísima, ¿no? Primero, este Brahma específico, formando las tres criaturas, ¿verdad?, el hombre, los dioses y los ascendientes del primer hombre, pues dividió espontáneamente la esencia del mundo en doble acción o facultad, aquella de las creaciones que eran continuadas o divinas, y la del imperflujo y conservación que se ponía en las criaturas con cada una de ellas, ¿no? Así pues, los Vedas deben ser considerados como una de las colecciones más antiguas de la literatura religiosa, ¿no? Sí es cierto que fue prohibido desde todos los tiempos el que se imprimiese, ¿verdad? Pero los Artavedas y el Itihasa sí se sometieron a impresión, ¿no?, pero solo para unos pocos, ¿no? Y dice el Baraja que ni uno ni 10.000 hombres pueden saber de memoria los Vedas en toda su integridad, porque, bueno, mucho menos decían ellos que podían serlo los que conozcan los principales preceptos descritos en los Artavedas y legislados en las colecciones de Itihasa, ¿no? Porque cuando el soberano Veeradatama escribió la obra legislativa, dijo que la tradición que agregó a la parte depositada en los Itihasa, que era el doble de preceptos contenidos en una división del Artaveda, que ellos llamaban Upanishad 12, pues podía mantenerse tan en secreto, ¿no? Y a la parte teórica de esta sabiduría escrita en los Vedas le dieron ellos el nombre de Secundario Upanishad. Y esta última es la que se conoce, la que ha llegado hasta estos días como la parte primitiva de Veda. Pero el resto no se conoce, o sea, se mantiene un secreto riguroso y, según ellos, mantienen todos los códigos necesarios para llevar una vida plena y feliz, ¿no? Luego también hay que hablar de otra Biblia importantísima, que es el Tao Te Ching de China, ¿no? No se conoce bien, pero se cree que fue Yang Chu, ¿no?, que sería un sabio procedente de la corte del reino de Wu, ¿no?, en el sur del entonces dividido territorio chino. Y las ideas se suponen muy cercanas a las de Li Zi, que también aparecen en alguna ocasión en las disputas y en los diálogos del texto. Por eso la esencia del taoísmo se recoge en los 3 primeros versículos de la obra. Dicen ellos que el Tao que se puede expresar no es el eterno e inmutable, porque el nombre que se puede nombrar no es el eterno e inconcebible, simplemente porque dicen que es innombrable, y por innombrable no es que esté prohibido nombrarlo, es que es impronunciable. O sea, tiene sonidos que van más allá de los ultrasonidos o infrasonidos y no hay posibilidad, no tiene equivalencia fonética en ninguno de los fonemas naturales que hay en este mundo, ¿no? De modo que esta visión del taoísmo sobre el ser y no ser, pues posiblemente haya que compararla con la del confucianismo, ¿no?, para entender el debate existente entre las dos corrientes.
En el Tao, en este Tao particular, Tao Te Ching, además de apreciar otras ideas que seguirán vivas a lo largo de toda la historia del taoísmo, y que tienen que ver con la inactividad, la apatía, la filosofía natural, la vida en armonía con la naturaleza, etc., pues aparecen también la exaltación de la vida individual sobre la social, un individualismo cuyo origen pues radica en Yang Chu, filósofo del que se decía que a sus discípulos les prohibía matar cualquier tipo de bichos, de animalitos y tal, pero no a sus hijos sí se les podía matar, ¿no? Otra de las grandes religiones que surgió a raíz de todo esto pues es el taoísmo, ¿no? Que es una corriente de pensamiento filosófico y religioso que surge en el seno de la cultura china y que es heredero y continuador de la tradición shánica, ¿no? No hay constancia, la verdad, de que los taoístas pues empleasen en conjunto una serie de libros sagrados en concreto, pero sí hay un texto que puede considerarse como común a todos los grupos y donde se recoge la esencia del pensamiento de los sabios, con los que ellos sintieron una especial simpatía. Por eso este llamado así, Tao Te Ching, en la actualidad es, yo creo que la transcripción más usual que se está utilizando, y bajo el título de Tao Te Ching, porque pone en relación los dos conceptos de fuerza, de virtud, y el Ching, que significa libro, que pudiera traducirse como el libro principal del Chao y su acción, ¿no? En Mesoamérica tenemos otra Biblia más importantísima, que es el Popol Vuh. Y es curioso porque incluso el afán cosmovisor de este libro, pues la verdad requiere todo el afán impuesto por los padres de la Mégesis de puro lunar, porque esto es como una orquesta en la que se reunió a planetas o tribus, pueblos, etcétera, y situando siempre al ser humano en el centro, ¿no? Aquí se enciende el fuego, se abre el tusco, pero el resto hay que dejarlo en base a las fuerzas de la naturaleza, ¿no? Este es el libro sagrado del pueblo mesoamericano, los quiché, conocidos comúnmente como maya quiché, que desde épocas prehistorias pues viven en la misma región. Y aquí hicieron pues una gran cultura ellos, junto con muchas otras relaciones culturales con grupos del mismo pasado histórico. Por ejemplo, el Van, en combinaciones con la letra P, da al término popol, que designa no riqueza exactamente, sino reunión. Y Van o U, como hace referencia a los antiguos y documentos rigurosos que iban siendo expresados con cuentagotas, ¿no? La traducción sugerida, al parecer un tanto ambigua, pues era más o menos así. Ellos decían que si hubiera que entender sabiduría, pues esta va asociada al linaje y todo lo que tiene que ver con las peculiaridades del espíritu, ¿no? En Escandinavia tenemos otra Biblia también, que es la de las Edas y los sagas, ¿no? Que es algo así como la canción de los héroes. Esta es la literatura épica escandinava, estamos hablando de los siglos XII al XIV, más o menos, ¿no? Es la fuente de la mitología y un complemento importante de la prosa de la época, sagas, de las crónicas, ¿verdad? Ya en tiempos de los vikingos, allá a finales del 800 y hasta el 1300 más o menos. Y tratan de Escandinavia, las islas británicas, germánicas, occidentales, y estas dos edas primordiales son la vikinga, por el lenguaje concerniente a Ningliga saga, ¿no? O la prosa, ¿no? Las edas a veces testimonian la interferencia de la narración en lírica
por lo que se encuentran dos tipos, Sling och Badl, y una de las posiblemente más importantes fuentes históricas de la teología, más profusamente practicada en la Snorra, que es la Sagnareida, asignada a Snorri Sturluson, pero de composición dudosa, ¿no? ¿Y qué más? Bueno, luego hay una serie de Biblias y textos religiosos no abrahámicos, ¿no? Hay otras religiones del tipo librocéntricas, es decir, basadas en un libro en concreto, ¿no? Como son el judaísmo y el hinduismo. Y también se centra el subtipo pluralista del jainismo. Hay dos subtipos de religiones de esta categoría, librocéntricas, con dos libros santos, el denominado maniqueísmo, con las escrituras del Islam, el Corán, y sus propias sagradas escrituras, que sin embargo nunca llegaron a ser traducidas al latín. Y la religión de los samaritanos, con el Pentateuco de la Biblia judía, conocida con el nombre de Torá, ¿verdad? Y un libro de Josué. Bueno, pues aquí los maniqueos quedan situados en Mesopotamia alrededor del siglo III después de Cristo más o menos, pretendiendo tener conocimientos de los textos de Zoroastro, de Jesús y de Maní. De este modo se conservan escritos pues, de distintas épocas que utilizan lenguaje adivinatorio, pero siempre heredando ideas, fechas y opiniones de profetas más recientes, ¿no? Y aquí la religión principal, que se denomina a sí misma, como ya he dicho antes, bibliocéntrica, pues está centrada en la Biblia. Y esta es el cristianismo y las cerca de 30.000 denominaciones cristianas que hay. Fijaros de lo que hablo. Estoy hablando de 30.000 sectas, denominaciones, iglesias. El cristianismo concibe la Biblia como un todo monolítico, pero existen diferentes opciones sobre cuáles son las Sagradas Escrituras, así como la necesidad de que se encuentre ya traducida, de que la gente la lea y de que quede como norma última de fe y de conducta, generando con ello pues, un estancamiento y sobrevaloración pues, de la letra del texto bíblico, ¿no? En la India también tenemos el conocido Bhagavad Gita, ¿no? Que es un texto sagrado allí del hinduismo compuesto en sánscrito. Y es una parte de ese texto épico tan conocido por todos, el Mahabharata, una de las epopeyas más importantes de la literatura hindú. El Gita es un diálogo entre el príncipe Arjuna y su áuriga Krishna, que es una encarnación del dios Vishnu. Aquí la conversación pues, tiene lugar en el campo de batalla de Kurukshetra, justo antes de una gran guerra entre dos grupos de una misma familia, los Pandavas y los Kauravas. Arjuna, que es uno de los guerreros principales de los Pandavas, se enfrenta a una crisis moral y emocional al tener que luchar contra sus propios familiares, contra sus propios maestros y contra sus propios amigos, ¿no? Y bueno, pues el texto lo que hace es que abarca una gran variedad de temas filosóficos y espirituales, como el Dharma, por ejemplo, es decir, el deber. Krishna instruye a Arjuna sobre la importancia de cumplir con su deber como guerrero sin apego a los resultados de sus acciones. Pero también está el yoga, que se presenta en diferentes formas, ¿no? De unión, de conexión. El Bhakti Yoga, que es el yoga de la devoción, como seguramente conocéis, es decir, la devoción y la entrega a Dios, ¿no? Pero luego está el Jnana Yoga, el yoga de la acción, que es la acción desinteresada, sin esperar nada a cambio, sin apego. Y el Jnana Yoga, el yoga del conocimiento, que es la búsqueda del conocimiento y la sabiduría. Otra sección está dedicada al Atman, es decir, al alma, donde se discute la naturaleza eterna del alma y su inmortalidad. Y finalmente el moksha, la liberación, que es algo así como la meta última de la vida, que es la liberación del ciclo de nacimiento y muerte, para no tener que nacer ni morir nunca más. Este texto, el Bhagavad Gita, ha sido ampliamente comentado e interpretado
a lo largo de los siglos y ha tenido una influencia profunda, diría yo, en la filosofía y la espiritualidad hindú. Y aparte, pues yo creo que todos sabéis que ha sido estudiado por personas de diversas tradiciones y culturas, sobre todo por sus enseñanzas universales sobre la vida, la ética y la espiritualidad, ¿no? En Persia, el actual Irán, tenemos el Zen Avesta, otra Biblia. Y los diversos estudios o tratados, así como los comentarios y explicaciones de los textos contenidos en el Avesta, siempre se añadieron a modo de relaciones con lo que el texto original ya no dice de forma explícita, ¿no? Pero que puede deducirse, especialmente en lo que concierne a la terminología utilizada en el derecho eclesiástico. Pero el Zen Avesta, el texto corporativo, es lo fundamental en la religión mágica de Arasta, ¿no? Ahí se trata de diferentes momentos cronológicos en el desarrollo de los sacerdotes de esta religión que fueron pues dándole pauta y forma a todo ello, ¿no? En el budismo tendríamos que hablar del Tripitaka, ¿no? Otra Biblia más, ¿no? Este es uno de los innumerables textos sagrados que integran el canon del budismo Theravada en lengua Pali, el Sutta Nipata, colección de discursos que comparte con el Dhammapada, el origen más antiguo, con influencias de la poesía védica, y que posee una importancia excepcional, porque por su estilo literario siempre se le ha comparado con el Nataka, denominación que en sánscrito significa pues un género literario específico consistente en una actuación maravillosa, ¿no? Mediante un diálogo elegante, agradable a los sentidos, que partiendo del mérito que implica disponer de una gran sabiduría, el Dharma motiva al receptor a actuar moralmente, reforzando su reforma ética. Y en cuanto a la dimensión simbólica y poética del budismo, pues el canon Pali ofrece otros textos que constituyen quizás alguno de los máximos exponentes que tiene, como es Itipitaka, es decir, así es como se dijo, es lo que significa Itipitaka, por su atractiva concisión y la profunda enseñanza, y también pues lo que está entre otros dos textos conocidos como Shapuri y Bundaryaputta, ¿no? Tenemos también otra Biblia, y estoy volando un poco para que me dé tiempo a hablar de todas ellas, que es el Corán en el Islam. El Corán, además de tener un contenido teológico, sus pasajes también son estudiados por sus connotaciones lingüísticas y formales al más ínfimo detalle. Y en muchos países hispanohablantes se organizan actualmente concursos de recitación coránica con premios para aquellos que hayan impresionado más a los jueces por su perfecta pronunciación, ritmo y entonación. Además, el texto coránico ha sido objeto de muchos estudios artísticos y literarios y está considerado como uno de los más bellos de la lengua árabe, ¿verdad? Luego hay Biblias alternativas, como decía al principio, hay secuelas de obras importantes como la República de Platón, ¿no? Donde se pretenden alcanzar dos clases de textos por la ficción ejemplar, frustrar la soberbia de los gobernantes y la cobardía y pusilanimidad de los gobernados. Aunque, bueno, haya sido propugnada con mucho, como dos caras de la misma moneda, pero este es un libro que siempre se ha tenido muy como una Biblia casi. También habría que hablar de la Divina Comedia de Dante Alighieri, ¿no? Que es un intertexto literario donde resulta importantísima la técnica del poeta en la forma en que funcionan los géneros narrativos, es decir, ya sabéis que aquí el autor va de viaje, y el dramático, que se traduce con el diálogo de los personajes del poema, y el lírico, ¿no? También ha sido muy tenido en cuenta. En el judaísmo mítico habría que hablar del Zohar, ¿no? Hablar de la Cábala en los inicios del judaísmo sorprende
o al menos desconciertan, pero ha habido intérpretes que tradujeron sin fundamento los libros de Moisés en nombre de otros judíos vivos para, bueno, pues crear una serie de generalidades que se entienden en algunos conceptos como fantasía y bueno, pues este Zohar, este judaísmo místico que llaman también Cábala, que significa algo así como el esplendor, ¿no? Y es considerada, pues es una especie de guirnalda luminosa que une y se desprende de la Torá, que es la ley o enseñanza judía. Y ellos lo explican diciendo que hay que imaginar la Torá en el centro de una especie de holocausto de luz y en medio de esta explosión queda un objeto real salpicado maternalmente y partiendo como si fuesen hijos o pétalos desde él, objetos que al discutir de su existencia sugerir pues contradicciones del visionario del místico, ¿no? Por eso la Cábala cumple para millones de judíos, especialmente después de la expulsión de Sion, el mismo compás mágico y cívico que ha cumplido la naturaleza en la forma, pues, habría que decir, necia, donde la ciencia pues, no se considera más que una especie de proyecto utópico, ¿no? Y hay muchas más. Habría que hablar de la cienciología como Biblia, ¿no? Que proliferó en los años 70 y 80 y que pasó a llamarse Iglesia de la Cienciología a partir de un procedimiento oscuro, ¿no? Y se le concedió el estatuto legal de religión en muchos países del mundo. Por esta misma razón, pues, bueno, tiene sus detractores. La Iglesia de la Cienciología ha sido noticia en muchos países debido a que en otros factores obtienen las cuotas de los fieles buscando a personas de alto standing, ¿no? Esta iglesia estadounidense pues cuenta con contabilización de creyentes ya que no se les bautiza. Los seguidores tienen que pagar por recibir cursos, además de hacer una donación en función de los ingresos que reciben por la venta de una obra compulsada, ¿no? Tenemos también el libro del Mormón, perdón, del mormonismo, y aquí hay un silencio bastante razonable en el capítulo sobre el culto de los mormones porque no menciona jamás a Dios. Este libro, dicen ellos que ha sido inspirado por Dios, pero no lo mencionan realmente, ¿no? Aunque él sea el proveedor. Y sin pretender abrir un debate sobre la riqueza literaria y el estilo de Joseph Smith, que es el profeta principal, sí se puede adelantar que las numerosísimas alteraciones y supresiones desde que en 1830 a 1980 y algo, ¿no? Son absolutamente flagrantes y cambiantes que resulta un poco desconcertante, ¿no? Pero en fin, y finalmente quisiera hablar sobre el libro de Urantia, que es una verdadera Biblia, ¿no? El libro de Urantia inicialmente fue publicado como anónimo, ¿no? Según la Fundación Urantia, pero es conocido que a principios de los años 20 el doctor William Sadler coordinaba un foro que conforme pasó el tiempo se convirtió en una reunión cosmopolita que consistía de hombres y mujeres, todos profesionales. Había doctores, abogados, dentistas, ministros, maestros, junto con personas de todo tipo. También había granjeros, amas de casa, secretarias, oficinistas y trabajadores comunes. Y este foro generó la comisión de contacto que recibió los documentos de Urantia a través del Dr. Sadler. La Fundación Urantia, que surgió a partir de ese foro, publicó el libro de Urantia por primera vez en 1955, en Estados Unidos y en inglés. Y desde entonces el libro se ha traducido al alemán, a muchos idiomas, al coreano, español, estonio, finés, francés, que sé, muchos idiomas. Y están en marcha las traducciones al checo, al chino, hasta el esperanto, ¿no? Bueno, pues William Sadler, que ejercía en Chicago,
se convirtió en el jefe, por decirlo así, de un grupo que ellos decidieron denominar la Comisión de Contacto, ¿no? Este grupo pequeño inicialmente pues fue el punto focal de la producción del texto final del libro de Urantia y su custodio principal. A todos se les hizo jurar que no revelarían detalle alguno sobre las transacciones con el fin de evitar pues, que las generaciones futuras venerasen a aquellos participantes. Y bueno, debido a su naturaleza reveladora, el libro se basa en su propio mérito, diría yo, en su propia naturaleza y contenido. Y su verdadero valor no radica tanto en sus orígenes como en el contenido espiritualmente significativo de su mensaje. Porque en aquel momento, a medida que se transcribía el contenido del libro de Urantia, se leían los documentos de Urantia y se pedían preguntas al foro, ¿verdad? Que era un grupo que, como dije, se reunían habitualmente siempre en las reuniones en casa del doctor. Las respuestas a estas preguntas fueron incorporadas en algunos casos a los documentos y estos primeros lectores pues formaron el grupo primero de creyentes en la revelación y se comprometieron con la misión de llevar a cabo las enseñanzas y propagarlas a toda la humanidad. Estos mensajes fueron canalizados por medio de una serie ordenada de revelaciones que tuvieron lugar entre 1920 y 1935. ¿No? Y fueron un grupo de seres celestiales liderados por un Melquisedec que operaba aquí en aquel tiempo y que procedía del 11º planeta de este sistema local. El libro de Urantia debe su nombre a Urantia, es uno de los nombres que usan algunos en este mundo. Ya sabéis, los nombres a veces varían. El nombre original de este mundo es Nunc Meshia, pero se utilizó ese nombre también que en ese 11º planeta usan a veces, ¿no? El resto de los nombres que aparecen casi siempre son nombres ficticios, alterados, porque son de difícil o imposible pronunciación. Entonces, se utilizaron fonemas presentes en este mundo de los 188 reconocidos y así se ubicaron esos nombres que no tienen gran importancia. Lo que es importante es realmente el mensaje, no los nombres, ¿no? El texto original consistió en algo más de 2000 páginas y tiene una serie de partes. La primera y la segunda parte tiene que ver con Dios, con los universos habitados, con la vida después de la muerte, los ángeles y otros seres, y con la guerra que hubo en su momento en los cielos, una guerra filosófica de ideas, de conceptos. La parte 3, es la historia del mundo, la ciencia de la evolución, Adán y Eva, el desarrollo de la civilización, también el matrimonio, la familia y el crecimiento espiritual personal. Y la parte 4, la vida y las enseñanzas de Jesús, como Immanuel Michael, muy interesante, muy importante también, incluyendo todo lo que sucedió en los años ocultos y mucho más. Así que ya ves, Luis, hay muchas Biblias, pero muchísimas Biblias realmente, ¿no? Y se han escrito tantas que hasta yo mismo he escrito una Biblia, pero en forma de canción. Y antes de saltar a las preguntas, te pediría que la pusieses para compartir la Biblia mía, que he titulado La Biblia en verso. A ver qué os parece. Perfecto, vale. Pues vamos a darle al play y la escuchamos. Llevo dentro de mí un universo de
galaxias florecientes, una explosión de luz, un sol naciente y un corazón que late aún disperso. Llevo dentro de mí la Biblia en verso, insípida razón incongruente. Mi mente se muestra reticente a aceptar el reverso como anverso, a vivir el pasado en el presente, del futuro estar siempre pendiente y olvidar estar en el ahora inmerso. La Biblia en verso, la Biblia en verso. Llevo dentro de mí un anticuerpo que me libra del morbo de la gente, de la mediocridad indiferente y de la ciega esclavitud del verbo. Llevo dentro de mí amor perpetuo que brota ingente de la misma fuente, que fluye siempre con caudal creciente y se diluye en paz en un vergel perfecto. Llevo dentro de mí la Biblia en verso, toda la información irreverente que no se debe mostrar en el consciente. El mundo debe ser más bien diverso, con una humanidad en paz silente, alejada de credos insurgentes y de fábulas hacia un mañana adverso. La Biblia en verso, la Biblia en verso. Muy bien, muy bien. Pues ya hemos visto el vídeo. La Biblia en verso. Ahí está. Bueno, pues yo no he hecho mi Biblia, pero antes de que me muera seguro que la hago. Pues digo que sí. Hay que hacerla para que no quedarse atrás por si acaso. Claro, por lo menos contar lo que nosotros damos por entendido, que puede ser una posibilidad, más que lo que nos han querido imponer, ¿no? Pues claro que sí, evidentemente, ¿no? Siempre son criterios personales de alguien. Los dioses no necesitan escribir nada, en el fondo, no escriben su palabra, ni los libros son sagrados, como se pretende, ¿no? Pero bueno, cada cual es libre de arrimarse a quien quiera y de sujetar lo que quiera y de leer lo que quiera, eso está claro, ¿no? Ahí está.
siempre y cuando también sean conscientes de que entrar en un círculo, entrar en una filosofía, en un credo, en algo semejante, supone estar dentro de un círculo y, por tanto, la libertad queda restringida. En tanto en cuanto quien se sale del círculo, pues evidentemente extorsiona al resto y bueno, pues ya no es una persona bienvenida, ¿no? Por eso hay muchas personas hoy en día que van sustituyendo gradualmente el verbo creer por el verbo sentir. Ya no usan el creer porque entienden que el creer limita, encierra, etcétera, y eso, pues de alguna forma, pues se elimina el concepto de libertad. Ya no estás libre. Estás dentro de algo. Y estar dentro de algo, pues significa la pérdida inmediata de la libertad. Pues mientras van entrando preguntas, recordar familia, preguntas, 2 puntos y formular la pregunta, os vamos a comentar, bueno, un poquito este evento que tenemos, 28 de julio, Seminario 1, el verdadero rostro de Dios, ¿vale? Con Ángel. Y en este seminario, pues bueno, el programa importante del estudio del concepto de Dios en diferentes culturas, conceptos teológicos de Dios, Dios como ser supremo en las religiones monoteístas, diversidad en la representación de Dios, iconografía divina en el arte y la literatura, Dios en la mitología y en el folclore, dioses y deidades en culturas antiguas y objetivos. Descubrir los conceptos filosóficos de Dios en las diferentes tradiciones, comprobar las referencias sobre Dios en la era moderna, informarse sobre el impacto de la secularización del concepto de Dios, reconocer el rostro de Dios en el siglo XXI y profundizar en la relevancia del concepto de Dios. Es un modelo globalizado. ¿Qué más nos puedes decir del seminario? Pues nada, tiene que ver un poco con lo que hemos hablado hoy, y es la primera vez que me voy a adentrar en ese concepto por completo para intentar aclarar, y digo intentar porque eso nunca se sabe si se consigue o no, ¿no? Pero voy a intentar aclarar qué es eso de Dios, qué representa Dios, qué significa Dios en definitiva. Ahí está. No es nada. Bueno, vamos a ver si han entrado preguntas. ¿Veo tímido? Sí, hay una preguntita. Tengo aquí a Javier Pérez. Buenas tardes, doctor. ¿Se sabe a día de hoy qué religión o ritos seguían los caballeros templarios? Muchas gracias. Pues siempre se supo, Javier, porque los templarios adoptan su nombre precisamente por ser los defensores del templo de Salomón en Jerusalén. Entonces tenían una serie de prebendas por parte de los señores feudales, que eran pues los gobernadores territoriales de la época, y dentro de esas prebendas pues estaba el proteger cualquier envío que se hacían a Jerusalén. Ya sabes que en aquel tiempo Jerusalén era el centro del mundo, entonces todas las carreteras en ese momento no conducían tanto a Roma, sino a Jerusalén. Y estos caballeros templarios pues eran los encargados de la protección, de que los envíos llegasen a buen fin. Naturalmente, pues mucho más bien antes que después, todos ellos se convirtieron en millonarios, en terratenientes, todos eran latifundistas y terminaron siendo una especie de mafia, ¿no? Cobraban por todo y por todos, y además los gobernantes de turno centrales, es decir, los reyes, pues les ofrecían pues toda clase de, no solo de prebendas, sino de consideraciones, ¿no? Les daban títulos nobiliarios, etc. Por tanto, la religión que ellos practicaban y defendían, pues no era otra que el cristianismo. Pues no tenemos más preguntas, pero no sé si nos puedes hablar de tu último libro, si tienes actividades cercanas, lo que nos quieras comentar. Sí, bueno, quisiera hablar de la conferencia, la 10ª Conferencia Mundial de la Paz y de la Luz, que va a tener lugar los días 23, 24 y 25 del mes que viene, de agosto, y donde tenemos ubicados a los principales ponentes del mundo, incluyéndote a ti. Y
hay más de 50 ponentes que estarán disertando durante 3 días consecutivos y un cuarto día, que es el lunes, como día de postconferencia, en el que también habrá pues nuevas conferencias, mesas redondas, etcétera, y algo muy especial, que es un congreso de niños. O sea, por primera vez vamos a reunir a un grupo de niños de todo el mundo y les vamos a plantear preguntas importantes de tipo existencial y de convivencia para pulsar la opinión de este grupo de niños importantes, una opinión que va a surgir de su intuición más que de otra cosa, ¿no? La conferencia se va a grabar y, por tanto, pues no se espera que todos los que asistan pues lo hagan 72 horas, o son 3 días sin parar, pero como todo queda grabado, y pueden ver las ponencias cuando quieran, a la hora que quieran, en el momento que quieran. Y todos los asistentes, como es el 10º aniversario, todos los asistentes van a llevar como obsequio, yo he obsequiado uno de mis últimos libros, no publicado hasta ahora, que se titula Liderazgo emocional natural. También van a recibir como obsequio un CD, o sea, un álbum, bueno, ya no, un álbum de música escocesa. Y lo más importante, todos los inscritos van a recibir una diplomatura universitaria avalada por 3 universidades, una de los Estados Unidos, otra de México y otra de República Dominicana, porque esas 72 horas más las 8 horas restantes del lunes, pues hacen un total de unas 80 horas, que es mucho más de lo que cualquier programa de diplomatura conlleva. Así que todos los asistentes, todos sin excepción, van a recibir esta diplomatura sin costo adicional. Hasta el 31 de julio de este mes, los derechos de inscripción son de $150 y ya en agosto será de $200 por todo el conjunto. Y para inscribirse, pues podéis hacerlo a través de la página web de la conferencia, que es pax.luxmundi.net, o a través del email pax@luxmundi.gmail.com, ¿no? Y esto es lo más importante. Y en otro orden de cosas, dentro de unos días estoy preparando un nuevo libro que ya voy a mandar a la editorial, que intenta explicar las actitudes, comportamientos y conductas de los seres humanos desde las leyes universales y especialmente las leyes de la física. Es decir, voy desglosando cómo estas pautas de comportamiento pues son explicables según leyes universales de la física, ¿no? Y esas son las novedades a grandes rasgos, ¿no? Muy bien, tenemos una pregunta ahora de Juan Alberto. ¿Hay agrupaciones con fines de ayuda, como los clubes de leones, rotaciones, etcétera, que tienen unas normas, podríamos decir, que se asemejan a Biblias? Bueno, no tanto a Biblias, Juan Alberto, porque claro, son mucho más reducidas, ¿no? Pero sí son, pues, estatutos de funcionamiento que, bueno, yo no le llamaría Biblias realmente, ¿no? Pero sí las tienen, sí. Tienen unas normas en muchos casos muy estrictas. Javier dice, ¿se podría decir que el Enuma Elis sería una de las primeras Biblias y de la que se ha basado otros libros sagrados en estos textos? Muchas gracias. Sin duda alguna, el Enuma Elis de los primeros compendios y muchas partes de la Biblia están basados en este texto, sí. Pues ya no hay más preguntas. Lo que tú quieras para despedirte, doctor. Pues nada, mando un abrazo a todo el mundo y todo ello con la expresión de mi agradecimiento y mi mayor consideración, pues por prestarme atención, ¿no? Y empezando por ti, Luis, por la Caja de Pandora
y por todos los que pues en este momento sacrificáis un poco de ese tiempo sagrado del verano y del descanso para escucharme a mí con estas cosas raras que os cuento. Así que nada, muchas gracias a todos y nos vemos pronto de nuevo. Y os invito a acercaros a la 10ª Conferencia Mundial de la Paz y de la Luz, porque es un evento único. Es la primera vez que se hace en 72 horas seguidas y nunca se sale igual que se entró. Hay un antes y un después. Paz, luz y salud para todos. Muchas gracias, doctor, y muchas gracias, familia. Nos vemos en el siguiente directo. Hasta ahora.